Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Hemos llegado aquí, como cada sábado, para acompañarte. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Sandra Rush, Paula Noder y Gabriel Aguirre vamos a contarles sobre la vida y la obra de muchos artistas, algunos uruguayos y otros del exterior. Te invito a quedarte aquí junto a nosotros los próximos 60 minutos y dejarte llevar por estas historias que te vamos a contar porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos que estás allí esperando a escuchar estas increíbles historias. Ingresamos al primer segmento del programa, que es Expresión Viva, en la voz de Sandra Rush, quien retoma lo propuesto la semana pasada con la vida y la obra de Domingo Ordoniana, un patriota de principio a fin, ¿no? De esos que llevan adelante su impronta con una visión de futuro como pocas personas lo hacen. Domingo Ordoniana se involucró en distintas batallas y además, como les dijera la semana pasada, él fue médico, fue periodista, fue poeta, un hombre inquieto como hoy pocos se encuentran. Antes las personas tenían mucho más tiempo y se dedicaban a muchas cosas y entre ellas, bueno, a profundizar en lo que les gustaba, ¿no? En este caso la medicina, el periodismo, la escritura. Un hombre que dejó un legado importante aquí en Soriano. Pero ¿quién más para comentarlo? Porque Sandra Rush ha estudiado muchísimo, se ha metido en la biblioteca y ha encontrado datos importantes que va a comentarnos a continuación. Con ustedes y con nosotros, Sandra Rush en Expresión Viva con la vida de Domingo Ordoniana. Buenas noches, amigos de la radio. Gracias, Daniel. Como dijimos el sábado anterior, esta expresión viva de Domingo Ordoniana, la verdad que tiene una riqueza increíble y tiene tanto para compartir y conocer que, bueno, tuvimos que hacerlo en 2 capítulos. Les venía contando que él había venido de España cuando tenía 13 años. Se había empleado en una casa de comercio y al poquito tiempo, como pasaba en aquella época, andaba en la calle y fue enrolado en el ejército. Y bueno, ahí empezó todo su periodo de participar en batallas y en distintas cosas en defensa de nuestro país hasta el año 1860 más o menos, que es cuando termina y él se va a Argentina y bueno, durante la guerra él había estado trabajando como enfermero y encargado del área de los heridos y había tomado gusto por la medicina y cuando se va a Buenos Aires allí estudia la licenciatura de medicina, se recibe y por el año 60 regresa a Uruguay, ahí se casa y ahí ya tenía comprada la estancia La Ordoniana en Agraciada desde un tiempo antes. Les conté un poco cómo empieza a involucrarse desde distintas áreas en bien de la gente y del país, como uno más patriota que el mejor patriota, y bueno, y resuelve no dedicarse a la medicina y ocuparse de todo lo que tiene que ver con el campo y la actividad rural. Ahí empieza una carrera increíble, conquistando muchas cosas para la gente que se dedicaba a esa actividad. Y en el año 1871 se funda la Asociación Rural del Uruguay. Él es uno de los fundadores, de los principales, y como es
y se gana por sus oficios el lugar o el reconocimiento de secretario de por vida. Y bueno, desde ahí continúa trabajando con todo aquello que ya había comenzado, que tenía que ver con conquistas para el campo y mejoras. Y bueno, y dentro de esas esas conquistas y desde esas propuestas de avance aparece, aunque parezca mentira, Charles Darwin. Y bueno, se generan dos corrientes, ¿tá? En lo que tiene que ver con la explotación rural. Y dice, en ese año, en 1871, Charles Darwin retornaba a Uruguay, confrontándose en el país dos líneas tecnológicas. Por un lado, quienes defendían la teoría de la selección natural, sosteniendo que había que dejar librado a los efectos de las leyes de la evolución la transformación y adaptación de vacunos y ovinos. Por otro lado, estaban quienes veían en la selección artificial como el acelerador de los procesos naturales. Domingo Ordoñana, convencido de sus investigaciones, impulsó el modelo de producción que denominó ganadería agronómica, que implicaba el ingreso a Uruguay rural al mundo capitalista, dirigido a promover una radical mejora en la explotación en materias de aguadas, prados artificiales, forrajes, abonos, etc., que permitiría una mestización controlada científicamente, cuidada en establos, inclusive protegida con vacunas y específicos químicos. Es decir, que fue un adelantado procurando explotar racional y empresarialmente esa nueva fábrica en que había de convertirse la estancia moderna. En 1872, hallándose en su campo y sufriendo el distrito de La Graciada una verdadera epidemia de viruela y tifoidea, hasta el punto de encontrarse atacadas familias enteras, sin amparo y sin recursos, puso en práctica sus sentimientos de humanidad y amor al bienestar de la población nacional en nuestra campaña. Y habiendo recibido la noticia de que el comandante don Gervasio Galarza debía entrar en aquel paraje con las fuerzas a sus órdenes, en persecución de los hombres que servían en las filas revolucionarias y se habían apartado con el objeto de atender a sus familiares, se dirigió por una carta a este militar invocando el nombre de la Asociación Rural y los ideales de la Cruz Roja, y apelando a sus sentimientos de humanidad le pidió: detenga su marcha y respete las habitaciones en que se asisten. La respuesta de Gervasio Galarza no se hizo esperar. Como oriental no puedo menos que agradecer a usted todo el interés que se toma por esta gente infeliz y enferma, que en pocos auxilios viven hoy, y cómo trabaja usted siempre en bien de nuestros paisanos. Me aflige ver que esa gente huya cuando no deben ignorar cómo es mi comportación y cómo traté en Soriano, pueblo de mi nacimiento, a los heridos enemigos que quedaron allí, los que fueron asistidos, respetados y cuidados por mí y mis oficiales, con toda la atención que merece la desgracia. Su pedido es una solicitud tan respetable y tan caritativa que yo se lo concedo gustosamente, pero le ruego me haga el favor de mandarme una nota de esas personas y familias a que pertenezcan, para saber impartir mis órdenes y conocer, hoy o mañana, a los que paguen con negra ingratitud. Para él nada era imposible. Sus motivaciones generosas y espirituales en bien de los demás lo guiaban en todas sus gestiones. Nunca pidió nada para él. El reconocimiento y respeto que le otorgaban los influyentes lo ponía al servicio de los más débiles, de los necesitados y de su patria adoptiva. Domingo Ordoñana era un ser dotado de una inteligencia privilegiada. Era activo y emprendedor, de conocimientos profundos y convicciones arraigadas.
Era elocuente e insinuante cuando hablaba y escribía, de temperamento nervioso y carácter movedizo. Mantenía contacto permanente con productores de otros países, principalmente de Europa y Estados Unidos, naciones que visitó en más de una oportunidad, así como Asia, África y las repúblicas del Plata que conocía de punta a punta. Entre 1873 y 1875 participó en la redacción del Código Rural y en su reforma en 1879. Escribía en revistas y periódicos sobre temas rurales y de economía, siendo su obra más importante Conferencias Sociales y Económicas y Pensamientos Rurales. Ordoñana se agitaba por concretar sus ideales de seguridad y garantía para la propiedad y la vida en campaña, tratando de conseguirlos a través de conferencias particulares, por artículos en los diarios, por iniciativas en la rural, obteniendo como resultado de su empeño 2 leyes aprobadas en amparo del derecho de propiedad y de la seguridad y garantía de los ciudadanos. Sería interminable la enumeración de sus iniciativas y creaciones, sin ocupar nunca elevados puestos públicos que le fueron ofrecidos en diversas ocasiones, mantuvo libre su independencia de acción y de pensamiento. Generalizó la enseñanza agrícola, fundando escuelas de ingenieros agrónomos, publicando instrucciones relativas al comercio de frutos con otras naciones, estimulando con premios las plantaciones arbóreas, las mejoras de las razas, la adopción de nuevas semillas y por último haciendo dictar medidas convenientes para que sea más habitable el campo. Se distinguen también en legislación las bases fijas e indiscutibles de separación del predio rural del predio urbano. Tomó parte en la sanción de la ley de marcas y señales y en la organización de su oficina, en la ley de marcas de fábrica, patentes y privilegios de invención, en la creación de la Facultad de Medicina, en la confección de la Ley de Registro de Propiedades Departamentales, en la formación de comisiones auxiliares de la Asociación Rural en los departamentos. Organizó las ferias dominicales, cuya primera manifestación tuvo lugar el 15 de abril de 1877. Se ocupó de preparar los trabajos y recolección de objetos destinados a representar a la República Oriental del Uruguay en la Exposición de Viena en 1873, de Chile en 1875, de París en 1878, de Lanas en Londres en 1882, de Ámsterdam en 1883, Barcelona en 1888, de París en 1889 y de Chicago en 1893. Fue el iniciador del concurso de ganadería en 1883 y tomó participación en la Exposición Nacional en 1895. Introdujo y propagó en el país la raza merina Maucham, así como las cabras de Cachemira y Angora. En 1889 fundó la Villa Alejandrina en honor a su esposa, compuesta de un casco con iglesia, habitaciones para el sacerdote, cementerio, casas de comercio y una escuela, que hoy se identifica con el número 21, como parte del Centro Agrícola 19 de Abril, ubicado en parte de sus tierras. El 11 de octubre de 1888 inauguró el monumento que por su iniciativa fue levantado en Punta Gorda, Colonia, en homenaje a Solís, el descubridor, a Gaboto y Álvarez Ramón como primeros navegantes del Río de la Plata. Este museo se suma al que habíamos dicho en el programa anterior que inauguró en La Graciada, el obelisco en homenaje a los 33 orientales. Se involucró en la jerarquización y el recuerdo de algunos acontecimientos y actores de la historia, en especial los que habían tenido lugar cerca de su casa. Aunque español de nacimiento, terminó siendo un gran patriota. Su corazón fue tan uruguayo que hasta dispuso en vida que sus restos reposaran en La Graciada.
presidió la Comisión Popular que en marzo de 1891 levantó la estatua de Francisco Vidiella en Villa Colón, Montevideo, en memoria del propagador de la vitivinicultura en nuestro país. Sus correspondencias del exterior, sus apreciaciones históricas, sociales, políticas y económicas de la República son notables. Un cúmulo de enseñanza y de sabiduría concretan sus artículos sobre pensamiento rural, maquinaria agrícola, descentralización administrativa, analogías geográficas, inmigración y colonización, riegos y regadíos, repoblación de bosques, curación de la sarna, cultivos industriales, zootecnia y veterinaria, progreso agropecuario, el ñandú, enseñanza agrícola, granjas, escuelas y escuelas rurales, el añil, cáñamo, estadística agrícola, cirujanos rurales, selección y cruzamiento de razas, ganados agronómicos, arboricultura y selvicultura, abejas y colmenas, puentes y caminos, el caballo criollo, la yerba mate, guardas rurales, monografía de los pastos, descubrimiento de América, animales perjudiciales a la ganadería, crédito rural, aventuras de Maravia y tantos otros temas tratados en los 25 volúmenes de la Asociación Rural. El Uruguay debe a Ordoñana más esfuerzos por el bien que a la mayoría de sus hijos, y la campaña como su defensor más desinteresado y activo. En el último de sus tantos viajes que realizó para apaciguar la psicosis aguda que arrastraba desde aquella terrible matanza que presenció en la batalla de India Muerta, Domingo Ordoñana dejó de existir en Barcelona el 22 de enero de 1897, a la edad de 74 años. Sus restos, de acuerdo a su deseo, fueron repatriados al país, pero no se tiene registro del lugar donde fueron depositados. Hay quienes dicen que fueron esparcidos en el osario común de Nueva Palmira. Yo me pregunto, ¿puede ser que alguien haya cometido semejante crueldad, desagradecimiento impune y despreciable? ¿Por qué permitimos que sucedan esas cosas? Dio la vida por nuestro país y su gente. Su Casa Blanca fue declarada Monumento Histórico Nacional. No representa únicamente un clásico casco de estancia de mediados del siglo XIX, sino también la impronta del personaje que la habitó, pionero en lo referente al progreso rural, legislativo, educativo y social de la República. A pesar de la declaración, hasta la fecha, nadie se ha hecho cargo de restaurarla y mantenerla. Se va deteriorando con el paso del tiempo y nadie se moviliza frente a la importancia e historia que ella encierra. ¿Es posible tanta indiferencia e irresponsabilidad? En este 2023, parte de su techo se derrumbó y ya no puede ser visitada. ¿Qué estamos esperando? Autoridades departamentales, nacionales, Asociación Rural del Uruguay. Fue su fundador. Despierten, sientan la vergüenza y que les sirva, aunque sea para devolver a la memoria de tan grande ciudadano, el reconocimiento y valoración ganados. En nuestra ciudad de Mercedes, en 2009, después de 120 años de su fallecimiento, le rindieron homenaje denominando la calle que va de punta a punta de la isla del Puerto con su nombre. Para realizar esta columna se consultó el Diario Uruguay de abril de 2022, la profesora Claudia Solís Umpierres, el portal apo.uy de julio de 2023, la revista de la Asociación Rural del Uruguay de enero de 1897, año 26, número 2. Que tengan ustedes muy buenas noches. Espero les haya aportado algo este trabajo que he realizado y nos encontramos el próximo sábado. Muchas gracias. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM y estamos en Puerto Cultura, donde hoy en este segmento al que hemos llamado Palabras Más, Palabras Menos, donde hacemos referencia a muchos temas asociados a lo que es la manera de escribir, a los proyectos, a la ética. También hemos hablado de herramientas
para utilizar en diferentes géneros literarios. Hoy les voy a contar sobre cómo contar una historia. Porque saber contar una historia es un arte, es un verdadero arte, es el verdadero eje de todo el asunto para cualquier escritor. Uno puede encontrarse en la calle con una persona y ésta nos puede llegar a sorprender al contarnos una historia sobre un tema que va a llevar toda nuestra atención, porque nos va a provocar, nos va a cuestionar muchas cosas de lo que nos cuente, y nos va a provocar eso, ¿no? Las ganas de seguir escuchando. Hay gente que tiene mucha capacidad para contar historias en lo verbal, ¿verdad? Pero acá hay dos tipos de personas con capacidad para contar historias. Una es el monótono, que es el que no sabe cómo redondear la idea, y entonces nos atrapa, nos envuelve en la historia, pero llega un momento en que la idea se pierde en descripciones, en los detalles, y no concreta, y no sabemos, nos deja, digamos, como un final abierto, pero un final abierto, cuando es trabajado para que quede así, es una cosa, porque está pensado para eso, pero cuando el final queda abierto porque no se sabe cómo terminarlo, entonces como que se cae toda la historia justamente por ser monótono. El otro es el envolvente, el que sabe cómo hacerte entrar en la narración y mantenerte cautivo de lo que nos está contando. Entonces tenemos que un buen narrador puede sacar una gran historia de un suceso mínimo, puede ser un día de lluvia, el contemplar un frasco de tinta, el analizar una piedra de la playa, el mirar una taza con café. Puede ocurrir, todo esto puede ocurrir. O sea, no es el tema o el material narrativo elegido. Acá lo más importante para narrar es en parte esto, el cómo contarlo. A veces se cree que sí, que es importante el tema elegido, y claro que lo es, pero acá lo que nos va a asegurar el ganar el interés del lector o el del que nos está escuchando, ese reconocimiento de una buena historia se viene por cómo nosotros la estemos contando, tanto en la oralidad, o sea, forma verbal, o en el momento en que lo escribimos en un papel y se lo damos a otro para leer. Cualquier cosa puede ser un material narrativo, porque todo es susceptible de ser material narrativo, pero como siempre les digo, hay que trabajarlo, hay que organizarlo, hay que convertirlo realmente en una historia con calidad. En esta fase nosotros tenemos que ser como alquimistas del material elegido, y el arte es eso, ¿no? Será ir colocando los ingredientes que vamos encontrando para componer lo que hemos llamado material narrativo, o sea, que nos concentremos en una taza con café, en la tapa de un libro, en mirar por la ventana y ver un pájaro, o ver en un árbol, o un fruto, o ver una planta, o ver un perro echado sobre el pasto. Todo es material narrativo. A partir de de una palabra se puede construir una historia. Se puede, no sé, uno concentrarse en las cuerdas de una guitarra y allí a empezar a hablar del instrumento, del tipo de guitarra, del por qué se compró esas cuerdas y esa guitarra. ¿Entienden cómo es el material narrativo? Hay que trabajarlo así. O sea, entonces a partir de una cuerda de guitarra se puede hablar, bueno, del instrumento, del músico, puede ser un músico atormentado, presa de algún vicio, o puede ser de un músico que tiene la expectativa de llegar al éxito y tiene todo ese camino a recorrer, que lo consigue o no lo consigue. ¿Ven todo lo que puede salir a través de una cuerda de guitarra? O sea, se le puede dar un final trágico, un final feliz, todo a partir de una cuerda de guitarra. Y así con todo. Se puede escribir sobre las sensaciones de ese músico, puede ser los miedos, puede ser el mundo de la música, puede ser la sociedad que lo rodea. Hablamos de vicios, podemos mencionar uno o varios y que cae presa de esos vicios.
Podemos hablar, los vicios nos puede traer la soledad, hablemos de soledad en esa historia. Entonces así se va haciendo el camino de esa historia misma, que era, todo empezó por las cuerdas de una guitarra que se me ocurrió. Puede estar la incomprensión de la familia, de los amigos, de los compañeros, la rivalidad con otros músicos, el tipo de sonido que eligió, la preocupación por mejorar ese sonido, la inspiración, lo que escribe de música, si es música instrumental, si es algún género, si es folclore, si es rock, si es cumbia, lo que sea. O sea, su carácter frente a la composición, su carácter frente a sí mismo y su carácter frente al medio. O sea, en síntesis, todo esto que nació de la cuerda de una guitarra, que se me ocurrió poner como ejemplo, es material narrativo. Y ahí empieza a fluir todo con esta naturalidad como yo se lo voy contando. Pero todo esto que yo les mencioné como un ejemplo que se me ocurrió, puede ser una caja de fósforos, puede ser una lamparita en un candelabro. O sea, hay todo un mundo de historias detrás de cualquier elemento. Por eso les digo, todo es material narrativo. De todo se puede sacar una buena historia, pero el secreto está en cómo contar esa historia. Amigos, nos encontramos en el próximo segmento de Palabras Más, Palabras Menos, aquí en Difusora Soriano. Muchas gracias. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM y estamos en Puerto Cultura para recibir un nuevo segmento en lugar de Paula Noder, que Paula Noder se encuentra de licencia en Alemania, en la ciudad de Múnich. Así que abrimos hoy con una entrevista dentro de lo que nosotros llamamos actividades y obras en movimiento. Esta entrevista de la cual les hablo se la realizaron a nuestra querida amiga, la escritora y panelista del programa, Sandra Rush, en Argentina. Está en Argentina y le hacen una entrevista interesantísima sobre su libro. Además, también fue invitada por la universidad, donde tuvo un encuentro con la directora, así que creo que fue muy fecundo ese viaje a la Argentina. Así con ustedes y con nosotros, Sandra Rush, en esta entrevista exclusiva. Todos los acontecimientos que se generan en Mar del Plata traen a amigas y amigos de toda Latinoamérica, especialmente como este fin de semana con el enduro, pero especialmente con el Mundial de Básquet. Y a partir de Luis Arata, un artista plástico que vivió mucho tiempo aquí en Mar del Plata, con el que establecimos una amistad que le ha ganado a las décadas y le ha ganado a los kilómetros, hoy a través de Luis nos podemos encontrar con una uruguaya, con una mujer de la participación, del trabajo comunitario, de la política, y con una uruguaya que será un buen termómetro para saber cómo estamos en Mar del Plata y hablar un poquito de esta relación siempre tan particular entre Argentina y Uruguay, hermanos que queremos y admiramos siempre. Se llama Sandra Rush. Sandra, bienvenida a Mar del Plata, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes y gracias por la oportunidad de poder llegar a toda tu audiencia, a tu gente. Es muy lindo que se generen estos lazos. Gracias a Luis, que es un entrañable amigo adorado, que él siempre recuerda su Argentina y su Mar del Plata y su Buenos Aires y toda la experiencia que vivió en su juventud vinculado al arte y la cultura, sobre todo también a través de programas de radio y los trabajos que él hacía en esa época, más allá de su arte, digamos, que con la pintura o la caricatura, el collage. Y bueno, y él hizo este contacto. Tenemos un vínculo muy lindo. Ustedes están en Montevideo, ¿en qué zona de Uruguay? Estamos en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano. Ahí es donde estamos. Y bueno, ahora hace un tiempo estoy gestionando junto con Eduardo Domínguez un centro cultural. Y bueno, y ahí también Luis tiene su participación y nos acompaña. Y bueno, y vamos haciendo cosas y la verdad que es muy, muy, muy lindo todo lo que vivimos desde ese lugar. Sandra, arranquemos por lo último. ¿Qué te trajo a Mar del Plata? Y contanos cómo ves la ciudad. Toda crítica constructiva nos sirve de una mujer que conoce y que conoce desde la mirada del arte y de la cultura, ¿no? La verdad me quedé maravillada con Mar del Plata.
lo vemos por la tele, porque vemos muchos programas argentinos, pero nada que ver con lo que es, con lo que uno siente en estas calles tan amplias, en estas construcciones fantásticas que tienen, que han sabido mantener y son un testimonio vivo de los comienzos de oro, digamos, de grandes personalidades que eligieron este lugar para vivir, para estar, para vacacionar y que dejaron su impronta personal en cada una de sus casas, de sus... hermoso, la verdad que hermoso, una conjunción perfecta entre lo moderno, lo antiguo, lo natural, la verdad que increíble. La gente magnífica, unos anfitriones increíbles en todas partes donde vamos, y eso nos da mucho placer y nos hace sentir muy bien. Bueno, se nota, estamos acá en el Hotel Guerrero, estuvimos con la delegación de Chile, sí. Ahora contigo. Bueno, ¿qué te trajo aquí? Y yo vine acá porque el esposo de mi hija mayor, papá de dos de mis nietos, juega en el básquet senior más 35, es de los más jóvenes, digamos, ¿no? Claro, que están en este acá. Mundial donde tenemos hasta más 80, como escuchábamos a los chilenos. Sí, la verdad que increíble, bueno, vinimos por eso, la estamos pasando súper bien, nunca me imaginé ver... son un canto a la vida, esos más 70, más 80. Uruguay trajo equipo más 80. Uruguay trajo equipo más 80. Ayer le ganamos a Chile. Fue un partido increíble. La verdad que personas de 85, 87, 82 años jugando al básquet. Llegaba un momento en que ellos estaban tan concientizados que uno... parecía que los veía cuando eran jóvenes, marcando al contrario, con los brazos en alto, moviendo las piernas. Era aquello increíble, sí, la verdad. Conmovedor, emocionante y un ejemplo de vida, ¿no? Totalmente. De resiliencia. Sí, totalmente. Y de mujeres también. Hay 6.000 competidores en este momento en Mar del Plata. 6.000 y lo multiplicamos por muchos, porque habrá muchas Sandra que como vos se vinieron con la familia. Por supuesto, ¿no? Pero competidores son 6.000. Solo Brasil, por supuesto, trajo 738, creo que son los jugadores que vinieron por Brasil. Chile también increíble, arriba de 500 personas deben ser. Y después tenemos a Jordania, que es la que tiene menos cantidad, que subieron 5 y un perro. Fue muy gracioso el perro acompañándolos. Allí él subió al estrado cuando el desfile. El acto inaugural del Polideportivo fue emocionante. Divino, súper emocionante, porque además con sus trajes típicos, Uruguay nos sorprendió que trajo una cuerda de tambores con el candombe, fue algo maravilloso que movió toda la tribuna con las palmas. Sandra, sí, Uruguay. totalmente, movió la tribuna con las palmas, fue una cosa increíble, la verdad que fantástico. Sandra, la verdad que mejor enviada especial al Mundial, una corresponsal de lujo estamos teniendo contigo, pero esta es una de las razones para conversar con Sandra Rusch, porque a través de Luis Arata, como decía ella, un amigo en común, nos contaba de Sandra y su trabajo en el arte, en la cultura, también en la vida ciudadana, política, comprometida. Sandra, contanos un poco de tu participación y de tu mirada hoy de Uruguay, y después hablamos un poquito de cómo estamos entre Uruguay y Argentina. ¿Cómo está tu país hoy? Mi país hoy, desde mi mirada, como que está mejor de lo que estaba. Que van a quedar muchas cosas en el debe, que se tenía la idea y el compromiso de poder corregirlas, sobre todo lo que tiene que ver en lo social, lo que tiene que ver con las personas carenciadas que reciben planes, igual que ustedes, ¿no? Eso es un gran problema. Y a la calle le queda un año y medio. ¿Hay allí reelección? ¿Cómo no, lo en ves? Uruguay no hay reelección presidencial.
sí de intendentes en las intendencias, pero en lo nacional, presidencial no. ¿La calle Pou está con el partido? Nacional, con el Partido Nacional, el sector del herrerismo. Y bueno, y esa parte que es la que apostábamos más a que fuera la fortaleza de este gobierno, no se pudo dar porque también es como que le agarraron las 7 plagas de Egipto, porque entre la pandemia, cuando recién empezó, el tema de la sequía, el tema de la guerra, el tema de... no paramos nunca de que pasen cosas. Ha habido problemas judiciales de personas referentes dentro del partido que ha golpeado mucho y muy fuerte. Entonces han sido cosas que han ido en contra, digamos, de la libertad de poder hacer y cumplir con todo lo que estaba previsto, que es la idea, ¿no? Sandra, ¿ya se vislumbra una candidata, un candidato para ir por ese cargo por el Partido Nacional? La calle Pou no va a poder presentarse. No, en realidad, dentro del Partido Nacional, los que se están asomando y ya están largando como su precandidatura, porque hay elecciones internas, digamos, en cada partido, es la economista Laura Raffo, que ella fue por la Intendencia de Montevideo, por la coalición. La verdad que tuvo votos. No ha tenido presidentas Uruguay nunca, ¿no? No, tiene vicepresidenta en este momento, que es Beatriz Argimón. Es escribana, colega mía, porque yo además soy escribana, por sobre todas las cosas. Como si no te faltaran cosas, sí, digamos. Sí, ¿no? sí. Entonces, y bueno, y después Álvaro Delgado, que es el mano derecha del presidente, es el secretario de presidencia. Más allá de los problemas, 2 preguntas en una. ¿El mapa político de Uruguay tiene al Partido Nacional hoy en el gobierno? Frente Amplio Progresista como oposición. ¿Ha quedado de otros partidos tradicionales, el Colorado? ¿Cómo ha quedado el mapa político? Es que en este momento se está gobernando en coalición, ¿tá? Que fue a lo que se apuntó entre el Nacional y el balotaje. El Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, que es un partido nuevo que surgió en las elecciones pasadas, después el Partido Independiente. Bueno, se armó una del otro lado queda solo el Frente Amplio Progresista. Del otro lado queda solo el Frente Amplio Progresista. Sí. Hablemos de la relación con Argentina. Alguna vez, estando en Uruguay, charlaba con un uruguayo y me decía, bueno, pero ahí siempre tenemos discusiones con Argentina, pues nos trancan mucho, me decía, nos trancan mucho ahí en los acuerdos comerciales. Bueno, contanos un poco cómo estamos mirando desde el otro lado del charco. Y mirando del otro lado del charco también, es otra batalla en el buen sentido, porque son cosas que tenemos que encarar en la vida, ¿verdad? Y se dan, pero no nos la hacen fácil. Sinceramente, desde el gobierno de Argentina no la hacen fácil. Ni siquiera cuando había gobiernos peronistas, que en realidad son kirchneristas, no son peronistas, y gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, tuvimos grandes problemas, como cuando nos bloquearon el puente porque se iba a poner la pastera del lado de Uruguay, y en realidad no era tanto porque iba a contaminar, porque supuestamente la querían llevar a otro lugar de Entre Ríos y terminaron eligiendo Uruguay. Y bueno, estuvimos mucho tiempo sin poder cruzar Argentina, familias separadas que no podían cruzar por los puentes bloqueados. La verdad que eso fue muy doloroso, muy complicado. Y bueno, y ahora con el tema famoso del Mercosur, no encontramos la vuelta. Digo, continuamente están tratando de trancar. Y bueno, y cada vez que nos pasa algo, como con el tema del agua ahora, sale el presidente a decir, no salen agua en las canillas de Uruguay, es una tragedia. Y digo, no, pará, informate un poco, no es tan así. No es así. ¿Cómo está Montevideo? Agua salía, ya está solucionado porque llovió lo que tenía que llover y se están haciendo las represas y todo lo necesario para que no vuelva a suceder, pero en definitiva digo, es como no sé,
no sé explicarte, pero todo bien, los queremos mucho, son nuestros hermanos. Es recíproco. Tenemos tanta historia juntos, tanta historia de desencuentros y de encuentros, pero como en cualquier familia, ¿no? Que podemos tener momentos de desencuentro y momentos de encuentro, momentos en que disfrutamos y celebramos, y en otros en que nos tenemos que guardar un poquito a silencio para reflexionar y ver cómo se sigue adelante. Silencio, reflexión, palabra, diálogo y encuentro, como el que estamos teniendo ahora, como esta Mar del Plata que recibe a la delegación uruguaya, y ojalá, hacemos votos, nos sumamos al deseo común de que las cosas sean realmente mejor para Argentina y Uruguay, que tienen un destino de grandeza común. Sandra, qué alegría conocerte, le voy a agradecer a Luis Arata todo esto. ¿Qué tenés ahí? Contame. Mirá, porque hablando del tema, me sacaste para el lado de la política, que yo no me quiero pero es hablar una faceta tuya. Sí, bueno, pero ya dije, no sirvo para política. Bueno. Mi cuero no está duro para poder enfrentar la política. Soy muy naif, muy ilusa. No lo pierdas muy y seguí. Ilusa, muy naif, entonces voy a seguir desde donde hago política. Desde el arte de la cultura. Desde el arte de la cultura estoy haciendo política. Totalmente. ¿Qué Entonces, tenemos acá está... para cerrar? Contame. Mira, hubo una convocatoria, en pandemia hubo una convocatoria desde Ateneo Argentino, de Buenos Aires, del Ateneo Cultural de Buenos Aires, Alfonsina Storni, para participar en una antología sobre las 3 grandes mujeres de América Latina: Juana de Ibarburu, Alfonsina Storni y Gabriela Mistral. Fue una convocatoria que se hizo para los 3 países. Fueron seleccionados 2 de mis poesías que están en esa antología. Hice todas las gestiones en cómo es. Esta es otra de ahora. Me llevo todo para leerlo en la radio, ya te aviso, me lo robo. Hicimos la presentación en la casa de Juana de Ibarburu, en Melo, organizamos allá en Cerro Largo. Fueron del Ateneo Poético Argentino, de Chile. Fue un hermoso encuentro. Sandra, felicitaciones por eso. Y te digo, cerramos la nota ya con un nexo, porque así como Luis Arata nos conectó, con esto que acabas de contar, nosotros acá en Mar del Plata tenemos un programa universitario de aprendizajes mayores, donde todos los años cerca de 1.500 personas de más de 45 años asisten a diversos talleres, y tenemos un taller que se llama Mujeres en la Historia, Historia de Mujeres, y son un grupo de mujeres coordinados por una docente que han logrado reflotar el homenaje y un monumento a estas 3 mujeres de las letras latinoamericanas. Así que sí o sí te vamos a conectar con esta docente para que sigan entre Argentina y Uruguay, entre Mar del Plata y Mercedes, hermanándose con la cultura, con el arte y con las letras, si a vos te parece. Va a estar fantástico. Mira, ahora también sale la antología sobre Alfonsina Storni, solo sobre Alfonsina, que también participé. Bueno, te dejo ahí, creo que lo tengo. Y lo buscamos. La Ateneo Argentino. Sí, Ateneo Poético Argentina, de Buenos Aires, sí. Alfonsina Storni. Y ahí está la antología. Y sí, es quien organizó la antología. Sandra, seguí disfrutando de la bella Mar del Plata que te regala Sol en el día de hoy. Un honor conocerte y charlar contigo. Hermosísimo. Muchísimas gracias a ti, Pablo, por haber venido hasta acá a contactarnos. Y bueno, un placer, un abrazo grande a toda esta ciudad de Mar del Plata, bellísima, que como dicen tiene todo, realmente tiene todo. Gracias. Sandra Rush, una uruguaya que nos visita con muchas facetas, como todas las personas, ¿no? Con mucha riqueza y con muchas ganas de contarnos cómo está viviendo esta Mar del Plata. Ya sobre el final del programa entramos en la lupa literaria y hoy les voy a comentar un libro muy interesante de José Saramago, que es Ensayo sobre la ceguera. José Saramago es un novelista increíble, portugués, recibió además el Premio Nobel en 1998 y él nos acerca a muchos aspectos de la realidad. Una realidad que últimamente hemos conocido a través de la pandemia que nos golpeó. En este nuevo libro, él se adelanta al futuro, o mejor dicho, se acerca a nuestro presente. Ensayo sobre la ceguera trata sobre eso, sobre una novela que describe un escenario exactamente como el que vivimos, ¿no? O sea, nosotros aquí en nuestro país
no vivimos la desesperación que ocurrió en otras partes, estuvo todo más controlado, pero antes de que llegara al Uruguay, ustedes recuerden que llegaban noticias de Europa escalofriantes y que no podíamos creer lo que ocurría. Esta novela comienza de la siguiente manera. Un ciudadano que va a cruzar una calle, de pronto o repentinamente queda ciego. Entonces pide ayuda porque no sabe lo que ocurre. Obviamente que la novela también es muy simbólica, ¿no? Pero también muy realista. La novela plantea ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Una alegoría sobre el comportamiento humano y cómo se debe actuar bajo presión. ¿Qué significa esto? Porque la novela Ensayo sobre la ceguera tiene una lectura filosófica, nos cuestiona lo que vivimos cada día. Entonces José Saramago nos dice esto, nos plantea esto, ¿no? Ciegos que ven, ciegos que ven. O sea, ¿quiénes son? ¿O serían los ciegos que ven? ¿Los que se mantienen fuera del sistema? ¿Los que se adaptan inteligentemente a las normas de una sociedad deshumanizada, fría, insensible, una sociedad netamente materialista? Los ciegos que ven, los ciegos que día a día sobreviven defendiendo la moral e imparten otra ética en su pequeño entorno, con los que son conscientes de lo que están viviendo, ¿no? O sea, los ciegos que viendo no ven, son la masa, son todos, son la mayoría, incluso hoy, ¿no? Los que viven pendientes de lo que solo les interesa, son los egoístas, son los que hoy podríamos identificar en aquellas personas que solo viven mirando sus celulares, los que dejaron de ver una salida con amigos, ¿no? Los que se han perdido la vida real y están pendientes de lo que ocurre en Twitter o en otras redes sociales. Hice el comentario sobre la conexión entre este libro, Ensayos sobre la ceguera, y la situación también vivida por el COVID, porque una cosa es haberlo leído hace 10 o 20 años y otra cosa es haber leído este libro ahora o comenzarlo a leer. ¿Por qué? Porque nos da una perspectiva diferente. Yo entonces, cuando lo leí, pensé que era realmente una ficción. Lo mismo ocurrió con el libro 1984 de George Orwell. Hoy sabemos plenamente que Ensayo sobre la ceguera no es ficción, en absoluto, y que la ceguera representa nuestros miedos, los individuales y los miedos colectivos. Y vuelvo a preguntar ¿por qué? Porque hemos visto que el mundo, el planeta entero, tuvo un momento en que todo colapsó. Los sistemas médicos se vieron afectados, desbordados, y hasta hubo momentos en que se tuvo que elegir a qué enfermos atender y cuáles no. Eso fue desesperante, el mundo vivió momentos trágicos. Acá esa realidad no llegó, pero sí ocurrió en el mundo, en muchas partes, ¿no? Gente que esperaba ser atendidos, les hablo antes de las vacunas, ¿no? El mundo se paralizó, realmente. La gente no fue y no es al día de hoy empática para con el otro. Empatía, ¿no? Este concepto, esta palabra que se emplea tan seguido hoy, ¿no? Y creo que se entiende poco. Hubo daños colaterales muchísimos. Gente que se suicidó, aumentó la violencia doméstica, hubo niños con alteraciones de aprendizaje, ¿no? De la conducta. La conducta de mucha gente cambió. Y hoy estamos un poco viviendo la repercusión, que no nos damos cuenta de muchos cambios que hoy vemos en la sociedad, y es
por la repercusión que tuvo el estado de pandemia. Todo esto que yo estoy mezclando entre lo que es la novela Ensayo sobre la ceguera y lo que vivimos y lo que es nuestra realidad, es realmente un todo. Es todo, es como volver al principio. Y nos preguntamos hoy, ¿hemos aprendido realmente algo? ¿Habremos entendido lo que fue vivir esa crisis mundial? Si leemos hoy, y les propongo eso, busquen este libro, Ensayo sobre la ceguera, y comiencen a leerlo, y vean cuánto paralelismo, cuánta situación real hubo en un libro de ficción que fue escrito hace muchos años. ¿Será que Saramago realmente se asomó al futuro? Recuerde cuando las mascarillas que se comenzaron a utilizar después realmente valían al comienzo poco dinero y cómo subieron de precio. O sea, todo fue también un gran negocio, porque no era que hubiera escasez. Realmente, ustedes saben, las empresas también hacen su negocio y todo se transforma en un gran negocio. Temas de oportunidad de la humanidad, pero en el medio quedó mucha gente afectada y sigue siendo afectada hoy. Esto es lo que plantea Ensayo sobre la ceguera. La novela toca los temas que vivimos y toca otros, pero la reflexión es la misma. Un libro que no lo pueden dejar de leer, porque no sabemos cuándo va a volver otra pandemia. Lo está anunciando la OMS, pero nunca se sabe. Lo cierto es que uno siempre tiene que estar preparado para el peor escenario. Quizá, por más que nos preparemos, nunca llegamos a darle la dimensión de lo que pueda llegar a venir. Pero si hay algo que no podemos olvidar es que este libro, Ensayo sobre la ceguera, y lo que vivimos nosotros en pandemia, si nos deja alguna lección, es la de que realmente debemos ser solidarios. Debemos empezar a ver que hay gente al lado, gente que está a veces pasando más necesidades que las nuestras. Y seamos personas realmente que parece que no incidamos en la sociedad. También hay personas que sí inciden, de muchas formas. Y de la forma en que sea, uno realmente tiene que pensar siempre en un momento así por un bien mayor. No tiene que actuar individualmente. Pero es un colectivo. Si todos pensáramos así, como yo se lo planteo, seguramente si mañana vivimos una crisis mundial, como la que plantea Ensayo sobre la ceguera, como lo hace José Saramago, quizá nosotros podamos contribuir mucho más de lo que lo hicimos cuando vivimos esa realidad que parecía del futuro y no supimos cómo actuar. Amigos, les recomiendo el libro. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, y estamos en Puerto Cultura. Sobre el final del programa ingresamos el último segmento, llamado Catálogo Moadencroft. La semana pasada recomendábamos desde aquí el libro de Sandra Rush, De Luces y Sombra, un poemario exquisito que salió al mercado hace poquito, que está en todas las librerías, incluso está en las librerías de Soriano. Y hoy vamos a conversar también un poquito sobre el libro Las Lunas de Pandora. Un libro que está realizado por 4 escritores. No es una antología, es un trabajo en conjunto. Ellos se propusieron trabajar sobre distintos géneros literarios, por lo tanto es un libro bastante único en nuestro mercado. Los escritores son Gabriela Sabini, Sandra García, Daniel Barbiel y Valeria Echenique. Los 4 trabajaron distintos géneros literarios, como el género náutico, como el misterio, el suspenso, el erotismo, el apocalíptico, el terror. Y todos trabajaron esos géneros con producciones muy interesantes, muy novedosas realmente. Algunos de los títulos que están en este libro, uno se llama Las Hermanas,
El viaje, Insolente Anush, Fantasy, San Blas, Encanto de amor, En el mar, Lujuria, Una noche plena de sorpresas, Primer amor, Emoción a flor de piel, Claroscuro, El orfanato, La regordeta y El fin del mundo. Estos 4 autores, además, le dieron una estética muy diferente al libro porque para ello involucraron al artista plástico uruguayo radicado en España, un artista madí llamado Diego Alexandre Assi, quien colaboró con ilustraciones de unas mujeres muy poderosas, imágenes muy fuertes en blanco y negro en su interior, pero en color lo que es la portada y la contratapa. Realmente bellísimos diseños para este libro que es un todo, desde el arte, desde los conceptos que tratan en estos cuentos, y también hay que ver que las lunas de Pandora, el libro tiene su mensaje filosófico también, y cada espacio de estos segmentos está dividido en lo que son las fases de la luna. Entonces, allí es que aparecen cuentos relacionados a lo que es la energía de la luna menguante, de lo que es la luna nueva, la luna creciente y la luna llena. Aunque parezca increíble, ellos se tomaron ese trabajo de generar sus cuentos a partir de la fase de la luna. O sea, todo fue pensado desde el principio. Y así, con esa idea es que se concibió este libro, Las lunas de Pandora. ¿Por qué Pandora? Bueno, una de las explicaciones que se da es que relacionado al mito griego, ¿no? La caja de Pandora. La Pandora fue la primera mujer creada como ser humano, y que los dioses olímpicos la diseñaron para que fuera a castigar a uno de los dioses, que es Prometeo, me está olvidando el nombre, Prometeo, que fue el que le entregó el conocimiento a los humanos. Esto fue así pensado porque realmente este libro maneja mucho conocimiento. La luna de Pandora. El autor, cuando uno va a ver quién es, abajo en el libro, en vez de figurar los nombres de estos autores como que yo les mencioné, que se los voy a recordar ahora, figuran como Sabret Badizar. Esto es un anagrama compuesto por los nombres y apellidos de estos 4 escritores, que son Gabriela Sabini, Sandra García, Daniel Barbiel y Valeria Echenique. Un libro de la editorial Moadencroft que está en todas las librerías del país, y si no, se lo pueden encargar a su librero amigo, porque quien distribuye es Gusi Libros. Amigos, nos encontramos la semana que viene. Gracias. Hemos llegado al cierre de este programa Puerto Cultura, y como siempre nos vamos en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado, y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras literarias, porque de eso se trata, de compartir un buen momento entre amigos, entre escuchas, entre escuchas de la radio, una noche de sábado. Y les mandamos siempre saludos a nuestros amigos que sabemos que nos acompañan en el residencial llamado Ricardo J. Braceras. Mi nombre es Daniel Fernández Corch, y junto a Sandra Rush, Gabriel Aguirre y Pablo Enoder les decimos gracias. Gracias por acompañarnos, por estar allí, por hacer de este programa un momento esperado por todos. Nos encontramos el próximo sábado, y no se vayan, porque Difusora Soriano continúa su gran programación.